Roma es considerada una de las potencias imperiales más exitosas de la historia de la humanidad. Fundada en el año 753 a.C., la ciudad de Roma pasó por acontecimientos que condujeron a la fundación de la República en el 509 a.C., el establecimiento del imperio en el 27 a.C. y su eclipse final como Imperio de Occidente en el siglo V después de Cristo. El Imperio Romano se instaló como la civilización con la estructura sociopolítica más extensa del Occidente durante su máximo esplendor. Esta etapa de la historia romana se vio atravesada por momentos de paz, guerra y saqueos que llevaron al imperio a dividirse en dos partes, hasta que uno de ellos murió su último emperador. ¿Qué desafíos y triunfos experimentó Roma durante su período de máximo esplendor? Sumérgete con nosotros en los vaivenes de la historia romana, desde los momentos de paz que cimentaron su grandeza hasta las guerras y saqueos que la dividieron en dos partes, hasta la desaparición del último emperador de uno de esos segmentos. Entre los años 98 después de Cristo y 180 después de Cristo, la metrópoli vio un auge en su administración política y militar mediante el breve lapso de 2 años de gobierno de Marco Cosello Nerva, un miembro del Senado muy anciano. Luego, se instauró un grupo de personas conocidas como los 5 buenos emperadores: Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. Estos líderes comandaron la Roma imperial entre aquellos años, conocidos como la Época Dorada. Según la enciclopedia, los romanos fueron testigos de una considerable expansión y consolidación, pero todos los cambios que ocurrieron durante esta era, por beneficiosos que fueran, trajeron consigo los males concomitantes de una centralización excesiva. En el siglo IV, el cristianismo emergió como una fuerza poderosa en el Imperio Romano, transformando drásticamente las dinámicas sociales y contribuyendo en parte al colapso eventual de la civilización romana. Este cambio religioso marcó el fin de siglos de predominio pagano, trayendo consigo una serie de transformaciones que minaron las tradiciones sociales arraigadas en el paganismo. El cristianismo, con sus principios éticos y morales, desafiaba muchas de las prácticas culturales aceptadas en la antigua Roma. La promoción de la igualdad entre todas las personas, la importancia de la caridad y la ética en la vida cotidiana, chocaba directamente con la estructura social jerárquica y las prácticas paganas, donde las clases sociales estaban claramente definidas y las divinidades estaban vinculadas a la naturaleza y la prosperidad material. Además, la creciente influencia de la Iglesia cristiana en asuntos políticos y sociales desencadenó tensiones internas. Las luchas por el poder entre líderes religiosos y políticos generaron divisiones y desconfianza, debilitando aún más la cohesión interna del imperio. A medida que el cristianismo se arraigaba, las festividades y celebraciones paganas perdían su importancia, debilitando aún más las tradiciones culturales que habían sido fundamentales para la cohesión social romana. La pérdida de estas costumbres compartidas contribuyó a la desintegración de la identidad cultural romana y socavó la unidad que una vez caracterizó al imperio. Por otra parte, según la Enciclopedia Británica, el siglo que siguió a la era de los 5 buenos emperadores estuvo plagado de conflictos y mala gestión que marcaron el preludio del colapso del Imperio Romano. Este periodo oscuro fue testigo de una sucesión de líderes que, en lugar de seguir el ejemplo de sus predecesores, hicieron un uso indebido de la milicia, la riqueza y el poder que se habían restablecido durante la Época Dorada. Los conflictos internos se multiplicaron, erosionando la estabilidad política y social que una vez había caracterizado al imperio. La corrupción empezó a infiltrarse en las instituciones gubernamentales, socavando la confianza pública y debilitando la capacidad del imperio para abordar los desafíos emergentes. Además,
La economía romana comenzó a mostrar signos de decadencia, con altos niveles de inflación y una disminución en la producción agrícola y comercial. La milicia, que había sido una fuerza formidable y disciplinada, empezó a debilitarse debido a un liderazgo militar inestable y decisiones estratégicas cuestionables. Los emperadores de esta época a menudo utilizaban las fuerzas armadas para consolidar su poder personal, llevando a conflictos internos entre diferentes facciones militares y contribuyendo a la inestabilidad general. En cuanto a la riqueza, la corrupción desenfrenada y la mala administración de los recursos del imperio contribuyeron a un agotamiento financiero. Los altos impuestos y la explotación de las provincias exacerbaban la desigualdad social, generando descontento entre la población. Este periodo de decadencia abrió la puerta a una sucesión de emperadores incompetentes y, en algunos casos, despiadados, que aceleraron la decadencia del imperio. Estos líderes no solo carecían de la visión y la habilidad para abordar los desafíos de la época, sino que también a menudo exacerbaban los problemas existentes. La vastedad territorial del Imperio Romano, que en su apogeo se extendía desde Britania en el norte hasta África en el sur, y desde la península ibérica en el oeste hasta Oriente Medio en el este, fue un factor determinante en la inestabilidad política que eventualmente condujo al colapso. Este vasto imperio se volvió difícil de gobernar de manera eficiente desde una única sede de poder. Hacia la muerte del emperador Teodosio, en el año 395 después de Cristo, la división del Imperio Romano en dos entidades separadas, conocidas como el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, marcó un punto crítico en su historia. Esta división respondió a la realidad de que los intereses y desafíos que enfrentaba el imperio eran diferentes en cada región. El Imperio Romano de Oriente, con Constantinopla como su capital, se benefició de una economía más robusta y de una posición geográfica estratégica. En cambio, el Imperio Romano de Occidente, con Roma inicialmente como su capital y luego trasladada a Rávena, se encontró enfrentando presiones económicas y amenazas militares más severas. Las divisiones ideológicas, culturales y económicas entre Oriente y Occidente condujeron a la debilitación de la autoridad central y al surgimiento de tensiones internas, mientras que el Imperio Romano de Oriente, después llamado Imperio Bizantino, perduró varios siglos más. El Occidente enfrentó una crisis que culminó en su colapso en el 476 después de Cristo, con la caída de Rómulo Augustulo, considerado el último emperador romano de Occidente. Esta división y las tensiones entre las dos partes del imperio contribuyeron al debilitamiento general de la autoridad central, permitiendo que fuerzas externas, como los bárbaros germánicos y los hunos, aprovecharan las debilidades internas y aceleraran la desintegración del Imperio Romano en su conjunto. La incapacidad para mantener una unidad política y militar efectiva ante las amenazas externas y las tensiones internas marcó el colapso definitivo de uno de los imperios más poderosos de la historia.